Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es mi gozo, aleluya, y gracias por permitirme entrar a sus hogares a través del programa Testimonio Vivo. Nuestro tema de hoy es Evangelio de Poder. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Podrá haber algún cristiano lleno del Espíritu Santo que esté quietecito, que tan solamente vaya a los cultos, se siente, acaba el servicio, se va y que nunca hable de su Señor? Pues es algo increíble de aceptarlo. Pues bien, hoy en nuestro programa tenemos la presencia de un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, con 50 años en el ministerio, viajando alrededor del mundo, con campañas evangelísticas de milagros, sanidad divina, liberación, aleluya. Cuando era un niño de tan solamente 7 años de edad, sufrió un accidente. Estando en el hospital, los médicos le dijeron a su madre: ya no hay esperanza para este niño, mejor espera el momento en que él va a morir. La mamá, una mujer de fe, de oración, de convicción, abrazó a su niño, lo envolvió en sábanas y caminó unos cuantos kilómetros hasta llegar a su casa. Ahí lo echó en la cama. Día por día oraba por él, ungiéndole con aceite, reclamando sanidad divina. Y así fue que al 7º día Dios hizo el milagro, lo sanó. Aquel niño se levantó y dijo: mami, dame comida porque siento hambre. En nuestros estudios tenemos la presencia de nuestro hermano evangelista internacional desde la isla de Puerto Rico, Eugenio Jiménez. Bienvenido, mi hermano. Alabado sea el Señor. Es un gozo grande estar en este programa de bendición y esperamos que todos los que están en contacto con este programa sean inspirados para descubrir su posición en Dios y desarrollar esa fe y crecer en todo aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Gloria al Señor. Usted tuvo un gran privilegio. Como decimos aquí, usted nació en cuna de oro. Nació en un hogar cristiano y en el mes de noviembre va a ser 66 años. 50 años entregado usted al ministerio, viajando por el mundo entero. Ha sufrido persecución, ha estado en prisión algunas veces por causa del Evangelio, amenazado de muerte. ¿Qué nos podría usted decir, mi hermano? ¿Verdad que cuando escuché el testimonio suyo en estos días en la campaña en el Coliseo Mauta, me conmovió? Dije: Dios mío, ¿verdad que Dios sí le dio vida a este varón? Fue porque tenía planes con usted. Hermana, cuando hay un corazón dispuesto para Dios, porque eso es lo que mueve a Dios. Por eso dice el Señor: me buscaréis y me hallaréis cuando lo hagáis con todo vuestro corazón. Y entonces ahí está el secreto. Una madre que de todo corazón descubrió al Señor, habiendo sido una beata, una curera, una que dirigía las procesiones junto con los curas del pueblo, una fanática en la violencia del fanatismo religioso. Descubre a Jesucristo por el testimonio de una vecina que en medio de su tribulación, en medio de su adversidad, con enfermos en su casa, con un marido borracho, pero ella honraba al Señor y le daba testimonio a mi madre con su comportamiento. Y allí fue entonces la conexión donde mi madre fue llevada en una emboscada de esas invitaciones de compromiso, porque al ver la nobleza de esta mujer y el testimonio de ella, fue una emboscada espiritual. Entonces fue a ese culto y para protegerse llevó primero el apoyo, fue a ver al cura del pueblo para decírselo, para llevar la bendición del cura y le diera la bendición y le diera la protección con escapularios y símbolos de la iglesia.
Incluso la acompañaron de las líderes de las hijas de María y varios monaguillos para que así juntos, no permeara la palabra. Pero la palabra se impuso de tal manera que el Señor la salvó a ella y ahí mismo estremeció a los que estaban con ella, a todo el grupo. Y comenzó pues una transformación que se tradujo, claro, entonces en mi casa. En menos de 24 horas, pues ahí estaba una mujer creyendo totalmente diferente. El cambio ese que Dios quiere hacer, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ahí se vio una mujer sencilla, pobre, bien pobre, con un marido intelectual, preparado, con un orgullo y un machismo de prepotencia, y mirándola como una ignorante, y ver incluso lo que estaba pasando en ella como un cambio de deficiencia emocional, etc. Y claro, comenzó la lucha ahí también, comenzó la lucha, porque así es, cuando se prende la luz, salen las cucarachas, los ratones y sale todo lo que está escondido, y entonces comienza la distinción, y en donde ahí se presentan los retos y comienza la batalla. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 7. Yo recuerdo cuántas veces mi madre nos llevaba, mi hermano y yo, Raimundo, que es también el siervo del Señor, nos llevaba sobre la adversidad al culto. Y cuando regresábamos del culto, mi padre cerraba las puertas para no dejarnos entrar. Y entonces mi madre con nosotros de rodillas allá afuera, alabando al Señor, orando por él. El Señor debilitaba al león, al espíritu de león, al espíritu fieral que estaba en él. Y así pues veíamos esas grandes victorias. Incluso vimos testimonios tan maravillosos como un hombre, Ricardo, que se escapó del manicomio y cerca de mi casa pasó y desnudo entró en la madrugada donde estaba mi casa muy humilde, de madera, etcétera. Y allí mi madre lo enfrentó, mandó a mi hermano, nosotros recordamos, éramos chiquiticos, le lanzó una sábana al hombre ese loco y lo dominó con la palabra. Gloria al Señor. Fue sano aquel hombre que estaba todo con hediondez, que había roto las cadenas. Una posesión satánica. Porque en aquellos tiempos no es como ahora, ¿no? Con medicamentos, entonces los amarraban. Y yo recuerdo muy bien ese caso. Y así. El Señor lo libertó. Cuando el pastor, que no creía porque era una iglesia histórica, porque mi madre creyó no en el pastor, ni en la religión, sino en Cristo. Y descubrió a Cristo, pero personalmente. Y enfoco esto porque hay mucha gente que se convierten, pero más bien siguen al hombre, la religión, etcétera. Y cuando el pastor le dijo, pero usted ¿por qué está orando por los enfermos? ¿Usted por qué está ahí? Usted es pentecostal. Le dijo, bueno, eso es lo que yo he leído en la Biblia. He leído eso en la Biblia. Y entonces he buscado, junto con las hermanas aquí, el Espíritu Santo. Y entonces juntos hemos encontrado que el que cree en Cristo puede orar por los enfermos y echar fuera demonios, ungir con aceite. Y ahí es que viene el testimonio, que sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, o los ungirán con aceite. Y ahí fue que descubrió ella siempre con su botellita de aceite. Gloria al Señor. Que ahí viene entonces mi milagro. Día tras día, ¿no? En esos 7 días, día tras día, lo ungía con aceite, lo bañaba con aceite usted. Sí. Pero antes de eso hay 2 milagros, porque mi madre, por su misma debilidad física y tener que responder constantemente a ser madre, los 2 últimos hijos, que el médico mismo le había dicho en la quinta hija, el médico le había dicho que debía operarse porque era muy débil y que si seguía engendrando iba a arriesgar su vida. Pero ella tuvo del Señor de alguna manera como una revelación y un sueño de que esos 2 hijos que venían, que 2 hijos más venían y que iban a ser ungidos de Dios.
los grandes y todo, que eran muy buenos y especiales y todo, pero que Dios le dijo que los dos que venían precisamente, y aunque los médicos, por eso es que el caso mío no fue tan grande, yo nací con problemas fuera del vientre, bajo hemorragias constantes de mi madre, y eso pues salí un debilucho. Pero el último fue peor, porque que el testimonio de él, aquí lo dio en el Perú y tuvo grandes campañas acá, Raimundo Jiménez, el testimonio de él nació 3 veces. Un testimonio muy hermoso. Y él lo testifica, un testimonio muy tremendo. Espero tenerlo un día aquí sentado que pueda testificar. La fe de una madre sencilla, común, iletrada, con poca apenas podía leer, pero con poder de Dios. Amén. Con unción de Dios, Santo, que es para todo aquel que cree, de verdad. Sí, y entonces el caso de mi hermano, pues él nació 3 veces debido a que, para hacerlo cortico, cuando ya se puso grave mi madre, quedando ya después de mí ya indispuesto su sistema productivo, pero cuando va a operarse, por urgencia descubre que tiene un bebé. Y el médico le dijo, pues hay que botar el bebé, salvarla a usted. Dijo, no, porque él está en el plan. Y yo, no, pero es mejor que usted viva para sus hijos. Uno más. Dijo, no. Y gracias a esa madre llena de fe. Y entonces, bueno, lucharon, tuvieron que remover el niño. Pero cuando habían removido el niño por la oración de ella, aún antes, ahí luchando, por favor, gritaba aún delirando bajo los efectos de los medicamentos, de anestesia. Gritaba y decía, no me lo maten, doctor, no me lo maten. Y el Señor, cuando van a buscar al niño, a la pelota que habían sacado, para cortar y botar, todavía estaba vivo el feto. Ay, Señor. Y entonces el feto, claro, ahora esto pues se hace por el avance de la ciencia, sí, pero estamos hablando de hace 60 y pico de años. Y entonces metieron otra vez, acomodaron el feto, o sea que nació por primera vez forzado, entonces lo metieron y después nació, como un 24 de julio del 36, por segunda vez. Entonces después nació por tercera vez cuando conocí a Cristo, así que ahí le dije, sí, porque es un testimonio muy impactante, ha convertido muchos muchachos, sobre todo que después de todo eso se volvió pandillero, ¿no? En Nueva York, porque las injusticias y las luchas de grupos étnicos y la falta de comunicación a veces, entonces con un padre no cristiano que ha abandonado el hogar. ¿Ustedes se criaron en Nueva York? Sí, un padre que abandonó el hogar por un capricho, por una ilusión de ¿Él siempre fue reacio al evangelio, su papá, al cristianismo? Bueno, su orgullo humanista y su confianza en el hombre, por el hombre, lo llevó entonces a unas posiciones, como hace con aquel que no descubre su ubicación, se vuelve, como decíamos ayer en el mensaje, una amenaza, y pueden ser personas buenas, con buenas intenciones, pero entonces el enemigo se aprovecha de esa mortalidad, de esas realidades humanas, y entonces los impulsa y lo lleva y abandona el hogar con otra señora, etcétera, más joven que mi madre, y en su espíritu machista. Bueno, historia muy larga. El asunto es que mi madre siempre siguió orando por él y nosotros orando por él, y también fue salvo. Gloria al Señor. Y entonces mi hermanito, en esos conflictos, hasta yo también porque uno puede estar en la iglesia, nos llevaban, vamos a decir, nos llevaban. Se educaron en la escuela dominical. Nos llevaban. Pero a mí para enfatizar mucho, y aquí a las maestras de niños, que yo no fue un gran ministerio, no, el ministerio de mi madre. Debo al ministerio de una madre de oración, que oraba de todas maneras. Y a una maestra de niños, que cuando me llevaban desde pequeñito en una sillita, que la he visto y digo, ¿cómo cabía yo aún? Tan chiquito era yo. Y me alaban por la oreja,
que no podían, nadie podía, las psicólogas y las que entrenadas para lidiar con niños no podían, porque mi propia característica, por mi descontrol fisiológico, que nací así ya, que tenía descontrol emocional y era muy nervioso, muy agitado. Hiperactivo, pero era una súper hipertensión por mi estado interno de mi estructura biológica y química, etcétera. Entonces, aparte de eso, los efectos de un niño, usted sabe, en este tiempo que cada vez se hacen más biónicos y más, etcétera. Sí, cierto. El mismo medio ambiente y la saturación del ambiente pues va toxicando la personalidad del niño en el aspecto espiritual, emocional y todo. Y entonces, pues esto, pues claro, también produjo en mí rebelión por lo que mi padre, que nos abandonó, pasamos gran miseria en una ciudad de fríos terribles. ¿También se fue con la pandilla? Mi padre se fue con una mujer. ¿Y usted? Entonces no, porque mi madre siempre, como yo era el enfermizo de la familia toda la vida, pues eso me hacía cerca de mi madre, así que por eso tuve cerca las oraciones, y aun cuando me rebelaba, siempre parece que tuve más acceso, y por eso hasta su muerte estuve conectado y bendecido, era mi conexión espiritual, mi intercesora, con sus grupos de intercesión, para todos, pero que conmigo y yo comenzamos a salvar la familia. Así que por eso esa conexión, por ser yo más débil, que tenía que darme comida aparte de todos y trato especial por mi débil, mi condición física, etcétera, y atención, estaba más cerca de ella. Y eso pues me transmitía. Pero el enemigo también ataca y hace su parte. Claro. Y entonces también tuve mi rebelión. Pero el hermano Raimundo fue más afectado. No, Raimundo entonces ya entró directamente hasta dirigir una pandilla a los 15 años, fuerte, de esas que usted oye en Estados Unidos. Y entonces mi madre y yo nos juntamos para ganarlo para Cristo. Gloria al Señor. Nos pusimos de acuerdo, así que las madres sepan que pueden ponerse de acuerdo. Amén, como dice la palabra. Y ganamos a Raimundo y a todo el mundo. Gloria al Señor. Y comenzamos con Raimundo. Amén. ¿Cuántos años tenía usted cuando entregó su vida a Cristo? Mi conversión fue de una manera especial, porque como cuando uno siempre es llevado a la iglesia y eso, pues asume que ese es el peligro, ¿no? Asume que, bueno, pues voy al culto, me llevan al culto, aunque uno no siente, no comprende. Y como quería decir, cuando era ese niño inquieto, una maestra fue la que dijo, déjenlo. Y me dice muy dulcemente, por eso tenga compasión y amor, dejen a este nene, que este nene es de Cristo, geñito. Entonces la primera persona que creó esa forma sencilla, ¿no? Geñito. Y entonces viene y me da un abrazo y me dice, le dio confianza. Jesús, me dice, Jesús te quiere tanto. Aleluya. Y allí, con esas dulces palabras, esa unción de amor, esa señorita dedicada a los niños, Miss Robles que le llamaban, me metió a Jesús. Ahí fue donde yo puedo decir, cuando recuerdo, que se me incrustó ese nombre tan dulce, tan sublime, que me dejó quietecito. Solamente el nombre de Jesús. Por eso que ustedes notan mi énfasis en el nombre, que es sobre todo nombre. Porque cuando ese nombre llegó a mí desde mi infancia, causó un impacto en mi vida. Hasta que entonces ya, mi conversión, yo iba a los cultos y en los conflictos por la economía, por las deficiencias, por tener que ir a la escuela y donde me pegaban y yo tenía que pelear, porque los padres no saben por lo que pasan sus niños. Calcúlese, si usted ha leído La Cruz y el Puñal, bueno, sí, eso fueron muchos años después, la historia de Nicky, muchos años después. Pues en esa área, en esas escuelas, estábamos nosotros. Nueva York. Y sobre todo Nueva York, en ese sector de los pobres, porque claro, los problemas se acentúan en los pobres, donde los medios educativos, las atenciones, las discriminaciones sociales, las
privacidades, las presiones que te hacen violento, porque el ambiente así funciona. Entonces tienes que empujar para subirte al bus. Tienen que vivir a la defensiva. Tienes que empujar para tomar el sándwich de la escuela. Tienes que todo. Entonces desarrollas una agresividad que la misma sociedad es culpable. Porque tienes que luchar por todo. Tienes que desarrollar en esa. Entonces ya llega el momento que te haces violento en todo y no eres nada más que un animal violento para poder hacer las cosas normales. Y entonces a la larga, por eso hay que entender que esta gente que le ponen nombre son víctimas del mismo sistema. Y hay que orar por ellos con compasión y amor, aun con sus actos más terribles, porque son víctimas. Son instrumentos propulsados por el enemigo y por el medio ambiente mismo que la misma sociedad le ha creado. Entonces, pues claro, yo estaba estudiando en esas difíciles situaciones, uno no puede entonces pensar bien, entonces los muchachos y todo pues provocan el desorden para que, como tú no puedes prestar atención por tus entonces todo el mundo hace ambiente para que así todos fallemos, pues fallo yo, pues entonces el que falla quiere que todos fallen, entonces hace que los demás niños tontos fallen, porque la presión es fuerte, entonces todos fallan. Por eso es que los niños de Cristo tienen que destacarse con Cristo y pedir al Señor, cuando Cristo vino a mí, entonces ahí es donde yo estoy, porque a mí me daban también ataques. Cuando alguien venía, por ejemplo, y me hacía así, decían que se me metía el indio, porque después supe, y mi aspecto chino no es de la China, sino de que tengo herencia de esa rica y que ustedes tienen también. O sea que usted reaccionaba violentamente. Tremendo. Y aparte de la naturaleza, la característica, entonces mi propia condición de descontrol emocional ya por enfermedad me hacía reaccionar, que a veces quedaba con amnesia o a veces quedaba con una violencia que no sabía qué hacía, tiraba esto aquí ahí mismo y aunque era un niño que no pesaba ni 90 ni 40, como 40 y pico de kilos, podía con cualquier cosa. Podía con 7, con 8. Y era el mismo, mi madre sabía que era el mismo demonio. Podía con una mesa como esta. En las madrugadas, el demonio, sabiendo que se acercaba a su fin en mi vida, vivíamos en un 5º piso. Entonces desarrollaba el sonambulismo. Todo esto son el enemigo, usa todo. En la misma condición y toda esa presión, entonces despierta el sonambulismo. Entonces, ¿cuántas veces yo iba llevado a la ventana y abriendo la ventana ya con mi piecito afuera, mi madre la despertaba, el Espíritu Santo, para agarrarme por el pie? Por eso no fue una sola vez del milagro, eso era todo una madre vigilante que cuidaba el siervo en preparación, aún en lucha del diablo, como con Moisés, que los faraones constantes en distintas áreas. Y entonces, pero esa oración, aún ella trabajando 2 trabajos al día para mantener en pie esa familia en tiempos difíciles. Orando, aún ahí, trabajando ahí como una simple obrera, pero orando. Así que hermanas y hermanos que me oyen, hermanas, no hay razón por qué no orar. Es orar siempre y no Jesús lo dijo, Lucas 18, orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar, es el secreto. Orar, hablar con Dios, no, pues si puedes cerrar los ojos, o abiertos los ojos, o como sea, orar ahí, hablar con el Señor y mantener la presencia. Mira, esas oraciones. Por eso estoy aquí ahora. Llegaron al trono de la gracia. Y esas oraciones hicieron lo que no pudieron predicadores y gente, porque entonces en esa situación uno ve el rechazo del niño nervioso, que todo el tiempo jalando, que dicen que a lo mejor tengo las orejas así porque tanta me la alaron, no crea que era gran cosa. Y cuna de no, me alaban las orejas porque era muy inquieto, entonces claro, con cada uno en su manera, y entonces el rechazo me hacía a los niños, tengamos cuidado. No lo rechacemos, busquemos la manera, amén, de ayudarlos, porque el rechazo va a crear lo más violento. Así es. Y va a desarrollar en ellos esa impotencia que va a convertirse en una bomba de tiempo. Y cuando estaba hermana en mi clase,
con todas las debilidades, con todas las incapacidades, con todas las presiones. De repente siento como algo y pensaba que era que me iba a dar una propulsión por el mismo, los efectos químicos, que era el tiempo quizá de comer, no sé qué, y me iba a dar esa cosa, como un ataque, una cosa así. Mis neuronas comenzaron y comencé a sentirme como algo, pero como terrible, pero terrible. Y cuando estoy así, que siento de repente a lo lejos, yo pensaba que era negativo y no, de repente a lo lejos oigo allá en la profundidad una voz, pero no me llamó con el nombre que me llaman, porque allá en Estados Unidos a uno lo deforman de tal manera que hasta que lo que vale es todo lo inglés, ¿no? Tu idioma, tu cultura, todo es, uno lo bota, pierde la identidad completa. Y entonces hasta mi nombre era Eugene, pero el Señor no me llama, la voz del Señor, oigo yo una voz muy lejos, que venía como de ultratumba, pero dulcemente. El nombre Jesús, como el de hace muchos años, que quedó, por eso dice, instruye al niño en su carrera. Que aun cuando fuere viejo, no se en la apartará carrera de él. Jesús. Aleluya. Y entonces ese Jesucristo, que yo no podía distinguir en tantas luchas y en mi desfigurada mente, en mi distorsionada personalidad, su voz penetró. Y oí esa voz que me llamaban. Me levanto y le digo a la profesora, profesora, tengo que irme. Y ella se queda sentado, que pensaba que iba a hacer un chiste o algo, porque era de esos niños, usted sabe, nervioso. Y entonces le digo, vuelvo otra vez, y oigo de lejos, así, muy profundamente. Y entonces, con los ojos que ya no pude abrirlos, y bajo esa presencia fuera de este mundo, me levanto. Detrás de mí la maestra, detrás de mí algunos, y yo no sé cómo salí del tercer piso. Y voy caminando con los ojos cerrados, siguiendo esa voz. Pensaban haber vuelto loco. Llamaron porque pensaban que era un ataque final de mi mismo estado de porque ya estaba registrado como muchacho enfermizo y que tenía esas convulsiones. Y seguí llevado por el Señor. Pasé luces rojas, catedrales e iglesias de distintas categorías, y allá una iglesia pentecostal hispana, que no había sino una hermana que trabajaba con niños por allá en un cuarto metida. No llegaban todavía los niños para esa clase. Y el Espíritu Santo me llevó al altar allí. Y allí en el altar me tomó Jesús. Gloria al Señor, entregó su vida a Cristo. Y allí comenzó a ministrarle a los niños, a los compañeros. Cuando regresé a la escuela, comencé a testificarle qué pasó ese día, a responderle. Comenzó la batalla, comenzó la persecución, golpes hasta en la cara, para yo tener que huir al baño, porque cuando me tocaban a mí, el diablo trató de volver, y vinieron las reacciones, pero recurría a mi Jesús. Gloria al Señor. Corría a mi cuarto. Pero el Señor lo transformó por completo, mi hermano. Gracias a Dios por eso. En un proceso, todavía está transformándome, porque todavía tengo una batalla fuerte con Eugenio Jiménez, pero vamos todavía. Con usted mismo. Vamos, como dice Pablo. Con su yo, con su ego. No, sí, Señor, y sobre todo que la sociedad misma, con otras presiones ya diferentes, Gloria al Señor, desarrollan esas. Bueno, nos metimos. Aleluya. No, yo sé que hay mucho que decir, mi hermano. Hay mucho que decir. Dios. Pero vámonos a una pausa y ya retornamos con el evangelista internacional Eugenio Jiménez. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Evangelio de poder es el tema de hoy en nuestro programa. Pues bien, el Señor salvó a nuestro hermano Jiménez a los 12 años y siendo un adolescente Dios lo empezó a usar tremendamente en su escuela. Dios, aleluya, bueno, usando al hermano, predicando la palabra, pues también hubieron milagros, sanidades en el mismo colegio. Pero vamos a seguir escuchando a nuestro hermano Jiménez. ¿Cuál es el primer país
que usted sale para evangelizar, llevar el mensaje de salvación? El Señor me lleva entonces a cruzar la frontera, casi siguiendo la regla bíblica, pero no porque yo así lo hubiera organizado, sino el mismo Espíritu de Dios me fue guiando a mi Jerusalén, mi gente, mi casa, mi familia. Hasta mi abuela, que era una beata española, también le llevé el Evangelio de Cristo y la entregué por fe a Cristo Jesús. Amén. Y entonces el Señor me lleva lo que dice, amén, al otros territorios. Así fue como crucé México. ¿Cuántos años tenía usted? Bueno, póngale, yo registro más bien por el asunto de pasaporte, porque los años se pasan tan rápido en el Señor que a veces tengo que buscar los pasaportes para ver en qué año fue exactamente. Pero en el año 53, después de estar en campañas como desde el 50, 51 y afuera, por toda la nación americana, desde Nueva York hasta California, y en el 52, pues el Señor me lleva en una campaña con mi madre, en una campaña exclusiva, que hay que hacer campañas también para salvar la familia. Tenía 17 años. Bueno, usted vaya calculando. Sí. Entonces hicimos una campaña, mi madre y yo, cuando se puso más difícil, mi hermano, en pandillas, donde habían hasta hubieron desgracia, hubo muerte, etcétera, entre pandillas. Entonces mi madre, nos comunicamos y yo nos pusimos de acuerdo, hicimos una campaña ya de oración y ayuno, y luego una campañita en una iglesita distante de Nueva York. Lo sacaron en una emboscada espiritual, y en esa campañita, como el cuarto día, el Señor lo salvó. Pero lo salvó a mi hermano Raimundo. Entonces ahí, entonces ya meses después, que sigo en campañas de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, sí, entonces llego al área de México, a la frontera. En la frontera no me permiten legalmente, entonces paso ilegal, porque cuando Dios me da una misión, y después entonces me legalizaron. Y di mi primera campaña en México al comienzo del 53. Y luego más adelante, con su hermano Raimundo, también juntos ministrando ya la palabra. después que él fue a estudiar la palabra en Puerto Rico. Y entonces mis primeras campañas, Dios comenzó a bendecir, de tal manera que ya de iglesias, incluso uno de los padres de la obra en México y suegro de Romero era un muchacho, hermano Juan Romero, y en esas campañas, pues, ellos eran jóvenes que dirigían con la juventud y se inspiraban en esas campañas en México, bendecidas, el Señor haciendo maravillas y prodigios, hasta que llegamos a Plaza de Toro, y las primeras campañas públicas, en lugares públicos, bajo la persecución que me llevó hasta la prisión. Me llevó hasta la prisión. ¿Y qué sucedió en el mes de septiembre del año 54? Entonces, me llevó a prisión, y en la prisión se inundó mi celda número 4, porque cuando me tiraron allí, el Señor me cogió en los brazos. Yo me sentí tomado por él. Ahora entiendo por qué todos esos hombres mártires de Cristo, la belleza del martirio en Cristo. Porque el Señor te toma de una manera que ya tú entras en una conciencia inmortal. No hay palabras. Me tomó el Señor. Ya me había preparado, me había dicho que no debía rehuir. Yo podía haber huido. Y puso, gente para ayudarme a escapar. No, yo me tienes que enfrentar. Me tomaron en el culto, me llevaron arrastrado, me tiraron y sentí como que el Señor me tomó. Cuando estoy orando, que el mismo hombre que me tira, el alcaide de la cárcel, le doy palabra en el Señor, le digo, también conocerás al Cristo que yo sirvo y lo amarás como yo. Maldiciendo se fue. No pudo dormir porque tuvo que dejar la casa e irse a tomar copas, y en la copa me veía. Me oía por todos lados, se volvió loco, hasta que tuvo, después venir, ya pasadas las horas, venir temblando a la prisión. Pero yo estaba ya en la gloria de Dios. El matón, el hombre terrorista más grande, llamado Torreón, que había matado gente por todos lados, le llamaban Torreón, salía por la noticia, por los
periódicos amarillos, porque era el matón más grande. Estaba en jaula arriba y a la vez con cadenas. En la madrugada grita, se oye un grito en la prisión. Primero todos, con lo que era como hablando cosas, se oye ese grito. ¿Qué veo en la prisión? Porque Dios me puso frente a él así, la prisión. Y dice, ¿quiere estar metido ahí? Gente de blanco están cercando allí. Y el que está adentro, hay ahí una fuerte luz que no me deja ver. Y entonces gritando, en eso gritando, viene el alcaide. Eso fue la gloria de Dios. Se regó por toda la ciudad. Que la celda mía, entonces eso fue mayor testimonio. Se llenó de ángeles. Y decían, los ángeles llegan con Jiménez. Entonces comenzaron a decir, el divino Jiménez. Sacaron una poesía, nuevo apóstol. María Teresa Mier, una gran poetisa. Entonces quisieron, bueno, la historia es muy larga. Sí, en grandes rasgos. Sí, en grandes rasgos. Y entonces este hombre se convierte, grita. Entonces se entrega a Cristo desde mi celda bajo el poder de Dios. Él y todos los presos se convierten a Cristo. Y entonces se convierte allí en una iglesia. En septiembre 4 comienza la llegada de Dios conmigo. Por eso tenemos que permitir a veces que vengan aflicciones, porque son parte de la caracterización de la programática de Dios, que tenemos que unos para pasar a ese episodio, sí, pasar por ciertas dificultades y trauma y cosas, pero que si dejamos al Señor, en todo seremos más que vencedores y Él cumplirá su propósito. Se convierte el hombre este. Bueno, cuando yo salgo el lunes de la prisión, que ya se ha convertido el alcaide llorando, queda él, lo unjo, me pide que lo unja. El milagro grande es que mi traje blanco con el que yo entonces era una cosa, me vestía de blanco porque tenía un complejo y lo tengo todavía, ya no tengo que vestirme de blanco porque sé que lo soy, pero como siempre he sido siervo y para enfatizar que soy siervo, me vestía de blanco como enfermero de Cristo, no médico. Cuando dice, no, usted es doctor, no, cura, no curo, soy el enfermero de Jesús, amén. Por eso he visto de blanco. Y así pues me vestía de blanco. Y allí en esa prisión donde la cama era de piedra, me acuerdo la canción aquella de piedra, era la cabecera, de piedra, y lleno de suciedades de otros presos, me dieron la celda más sucia y a mí no se me pegó nada. Cuando yo salí de aquella prisión, después de viernes a lunes, todo olía como a óleo, pero a perfumado. Amén. Porque la esposa del gobernador, no, la alcaide fue, esa mujer se impactó. Eso fue, el Señor entonces me llevó de primera escala a segunda etapa, de los grupos humildes a eso. Por eso que hay que dar los ascensos con Dios, pasan cuando pasamos por el proceso del yunque, del trapiche donde se exprime. Así que cuando Dios te exprima, alábalo, porque te está exprimiendo, no para hacerte una sobraje y basura, sino para darte su ingrediente, para sustituir lo tuyo por lo de Él. Y entonces pueda su potencial. Por eso el bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad, y crucificado estoy juntamente con Cristo para que no viva yo más Cristo en mí. Y entonces, hermano, ahí comenzó precisamente lo que el diablo no quería, porque las redes del diablo para enredarte, para agarrarte, se convierten en la red de conquista, para amarrarlo a él, entorpecerlo a él y pescar más. Y entonces la esposa, que Dios hasta me ha dejado el nombre para las personas que dudan, la esposa del general de brigada, Gabriel R. de Cervera, la esposa, impactada por la esposa del alcaide, que eran amiguitas de jugar cartas, ¿no? Y la esposa del gobernador, ahora, vienen a ver qué pasó, porque el poder de Dios, ahí oro cuando vienen con su equipo y vienen con perfumes, para abrir brecha en una prisión de aquellos tiempos, que todavía usted va a las prisiones, a esas distinguidas mujeres, pero impactadas por Dios. Y eso fue tremendo. Ahí vieron conversiones
un impacto que acabaríamos una Oye, hora y no hermano, acabaríamos. creo que un programa es muy poco para entonces usted. hicieron una marcha por el pueblo, me llevaron frente a la catedral, pero yo duré 2 semanas bajo esa potencia de Dios, que a mí yo no podía ni la parte humana no sentía, porque me quedé en la sensibilidad del Espíritu por 2 semanas. Que el Señor premia, por eso cuando con Él nos sacrificamos, Él nos premia. Yo no he encontrado nunca que por Él he hecho nada que no me ha premiado, así que Él sabe premiar bien hasta en las horas más difíciles. Así que goza aún de las tribulaciones. Y se hizo una marcha, un desfile, eso fue un despertamiento. Todo fue para bendición. Y me abrieron hasta la radio. Amén, gloria al Señor. No estaba abierta. Sí, en la década de 50 no era tan fácil. Y en México, que todavía está prohibido. Sí, hasta ahora hay un pueblo casualmente que siguen discriminando a los cristianos y todo, ¿no? Con tantos años en el ministerio, mi hermano Jiménez, ¿cuál es el milagro? Yo sé que son cientos y cientos de milagros. Y uno de los milagros más grandes que Dios puede hacer en el hombre es la salvación del alma, el cambio, la transformación. Pero yo sé que Dios lo usa a usted, como a su hermano Raimundo también, y que por varios años, ¿no?, de temporada en temporada han estado ministrando juntos en diferentes países, en el mundo entero, campañas evangelísticas de salvación y sanidad divina. ¿Cuál es el milagro que más a usted lo ha conmovido, refiriéndome a sanidad divina? Las campañas organizadas y grandes, pues el hermano Raimundo con su familia, pues nos ministramos las áreas de aventura, de emergencia. Esa Dios me la ha hecho pasar solo, gloria. Y después, como fue Colombia en el tiempo de las matanzas, etcétera, y Venezuela, etcétera. Bueno, el milagro más grande precisamente en Colombia, en el tiempo de la violencia, cuando pasaba la violencia, que Dios me habló y me llevó a Colombia, donde se veían, tengo documentación de eso. Tengo la documentación del mártir de 26 años y un niño de 4 años que fue mártir, etcétera, que podíamos durar nada más hablando de los mártires que vivieron conmigo y que fueron mártires, que sembraron con su sangre. ¿Nos queda qué tiempo, hermanita? Nos queda más que 10 minutos, de 10 a 12 minutos. Vamos a ir ligerito aquí, en este milagro. Entonces, sobre el dominio hemogénico y el dominio todavía de la influencia de la Inquisición que no se ha acabado, y que en ese fanatismo religioso, las masas explotadas, pues la tremenda persecución me tocó, y tengo una marca de esas persecuciones, pero el que persiguió, Dios lo salvó. Una larga historia también, amén. Y el milagro, porque cuando estábamos en la campaña en el área precisamente de la violencia, el área de Santander, donde todavía se escuchan, hace poco leí que se mataron 24 personas, niños y todo en esa región, porque hay mucho terrorismo ahora. Un terrorismo que en eso tuvo mucha culpa, el fanatismo religioso, que el medio ambiente. El terrorismo de derecha provoca el otro terrorismo por las mismas acciones incorrectas, etcétera. No voy a avanzar ahí porque si no, tendríamos que predicar ahí sobre la conducta de los siervos y las supuestas llamadas religiones que hablan de Dios, que no cumplen con su deber realmente de predicar a Cristo, y más bien predican dogmas y ritos que más bien separan al hombre de Dios y lo alejan, etcétera. Y en esa comenzamos una campaña donde no pudimos sino hacer unos trataditos ahí escondidos en una imprenta y usar el parque. Precisamente aquí hay una hermana que a lo mejor no está escuchando, una hermana americana boliviana, que sus padres eran misioneros, y ahí fue un impacto tremendo. Luego en el sector de la costa, en otra campaña donde las calles, no campañas de 2 horas, sino una campaña que todos ministren, porque cuando comienza Dios a obrar, ya la gente, eso es multitud de noche y día, noche y día, noche y día. Cuando hay avivamiento, no hay horas. Cuando no hay avivamiento, pues hay horas. Entonces la gente no hay que buscarlo, no hay que ya mandar noticias, no, ya llegan por los milagros. Y los milagros ya no es una cuestión de un hombre con dones, sino es ya derramado, que el mismo ambiente que se respira produce, y la fe de todos. Ahí todo el mundo puede orar, que es lo que enfatizamos, que muchos no entienden, ¿verdad?
para que se desarrolle esa fe en donde se ambientalice el ambiente de milagros. Y esperamos que el pueblo que nos está sintonizando creyente se ambientalice con Cristo para que acepte esa acción poderosa del Señor y se consagre para activar la acción de Dios, porque Dios busca conductos, porque Él quiere expresarse. Y cuando Dios se expresa, suceden milagros, manifestaciones en todas las áreas de la vida. Y en esas campañas donde un hombre que se arrastraba, que todavía la gente que lo quieren comprobar, que eso movió la prensa y todo, especialmente en Barranquilla, el hombre todavía él tiene su kiosco frente a las oficinas de gobierno en Barranquilla, se llama José Rivera, que se arrastraba con unas pierritas chiquitas así, y un mismo senador, Saúl Chari de la Hoz, se impactó, porque le compraba lotería todos los días para ayudarlo cuando iba al Senado, y ahora lo ve, que el hombre se trata de parar en unas piernecitas así, de esas subdesarrolladas, y el pie no completo, y ve que el Señor está haciendo el milagro hasta que se pare el hombre, y hoy tiene su cuerpo y sus piernas mejor que todos nosotros. Conmovió todo entonces Santander. Eso conmovió, pero ese no fue el milagro que me conmovió más a mí, porque eso eran así como esa clase de niños retardados, de niños mongólicos, de casos tantos, eso eran centenares, pero el caso que me conmovió a mí, que lo considero para mí uno de los milagros más grandes, hubo resurrección de niños que se morían trayéndolos deshidratados, con leucemia, otros, etcétera, con meningitis, que los traían ya muertos y ahí resucitaban. Gloria a Dios. Pero el caso que me conmueve es cuando una madre llorando, pidiendo por su único hijo, adolescente, y no lo trajo, le digo, ¿dónde está el hijo? Y entonces uno de los hermanos, porque era tanta la multitud, me dice, lo van a poner en aquella esquina contra pared. Y yo dije, pero ¿y por qué? Me di cuenta por qué. Porque el niño era un anormal que tenía 3 ojos y tenía como doble cabeza, que son los que usan los circos, ¿usted sabe? Sí. Y la madre lloraba por su hijo. Aquello me profundizó y comencé a orar. Le dije, Señora, usted acepta a Cristo, encomiéndese a Cristo, que como mi madre, usted va a recibir respuesta de Dios. Ella se entregó al Señor y oraba al Señor, oraba al Señor. Lloré por el muchacho, que hasta se avergonzaban traerlo al público porque su deformación, además la cabeza, como tenía como 2 cabezas, se le iba a la cabeza, porque eran 2 cabezas y como 3 ojos. Muy deforme, una cosa que mirarlo así, usted no dormía. Mirarlo nada más causaba estupor. La historia larga la cortó. Oramos al Señor, oramos al Señor, oramos al Señor. Todos los días le preguntaba y ella le daba la palabra, le daba la palabra. Cuando ya termina la campaña, que pasaron muchas semanas, me llaman con urgencia, No me dicen, hermano, tiene que ir rápido, algo emergente ha pasado y tiene que ir, pero explíquenme, bueno, un caso extraordinario está pasando ahora mismo. Y entonces, para hacer lo largo histórico, me llevan. Cuando llego está el montón de gentes en esa casa y la gente alabando a Dios, y gente católica beata, gente que nunca iría a una iglesia, la familiar y todo. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con el muchacho? ¿Qué pasó? Sí, me dicen que es el muchacho, pero ¿qué pasó? Y entonces algo ha pasado, algo que... Y no podía ni decirme. Y cuando llego, ante todo el mundo estremecido, en un cuarto especial lleno de la gloria de Dios. Aleluya. Estaba el muchacho. El que me acompañaba quería buscar rápidamente una cámara. Y Dios no dejó. No dejó. Porque dijo, Señor, detente, le dije. Porque esto es tan sublime que no se puede retratar. En el cuarto de este muchacho, la gloria de Dios. Pero era tanta la presencia y la gloria manifiesta que yo mismo no permití que cámaras ni nada. Entonces, ¿qué había pasado? La madre dice, en la madrugada, él comenzó a invocar a Jesucristo. El muchacho. El Señor lo llamaba. Mamá, Jesucristo me llama. Mamá, contento. Mamá, Jesucristo me llama. Lo veo en su gloria. Jesucristo es real, amados míos. Él es real. Amén, amén. No deje que nadie te lo quite, aleluya. Es real, vive. Por eso es nombre sobre todo nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí estaba lindo el muchacho, dice, y cuando vine la cabeza estaba metiéndose lentamente.
Gloria a Dios. Y ahí está normal. Gloria a Dios. Pero se quedó Jesús con él. Aleluya. Y la madre me dice, se elevó tanto que se quedó con Jesucristo. Escogió quedarse con Cristo. Que regresar a esta, aleluya. Y ahí quedó la gloria de Dios. Toda esa gente alabando a Jesús. Por eso lo considero un milagro más allá. Alabanza. No en el deseo humano, que aunque Jesús se quedó con el milagro. Aleluya. Pero fue algo tan sublime. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También usted, mi hermano, se convirtió en un traficante, pero traficante de la palabra de Dios. En estos días le hemos estado escuchando, tanto en la campaña como la entrevista que le hizo días atrás el pastor Rodolfo González y el hermano Pedro Ferreira también, que usted ha tenido la bendición y Dios la ha ido guiando y usando, y lo sigue usando poderosamente, sobre todo en la época del auge del comunismo, como usted empezó a introducir las Biblias. Y ahora usted está trabajando en medio del mundo musulmán, también predicando la palabra. Lástima que nos quedan ya 2 minutos, pero una última pregunta en estos 2 minutos que nos quedan. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuáles son ahora sus proyectos, sus planes al irse de aquí de Perú? Bueno, seguir realmente cruzando esas fronteras olvidadas, llevando el mensaje del Señor. El Evangelio de poder. Tengo llamadas ya de los mismos que están en esas prisiones y presiones y bajo esas dificultades, no solamente del terrorismo de izquierda, porque el peor terrorismo es el de la derecha. Así que no se engañe el pueblo, que tanto se enfoca el terrorismo de izquierda, político, pero el peor es el terrorismo religioso que está en el mundo hoy, pero que Dios está con testimonios. Y me gustaría, hermana, antes que cerráramos orando Amén. por gentes, Amén. por madres que sean Amén. estimuladas, y padres, sobre todo madres que sean columnas, que se animen y sepan que el Señor las tiene allí con una misión especial, que no se descontrolen, que el Señor ha oído el gemir de ellas, y les digo, el Señor ha oído tu gemido y ha descendido para librarte y para ungirte y para que bendigas a tu familia y seas bendición y levantes un altar de intercesión. Gloria al Señor. Por los tuyos y por todos los demás. Y serás usada de Dios. Y tú también, hermano mío, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, que es Cristo, y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Jovencitos que han caído o que están resbalando, detente, porque con Cristo tu vida logrará lo mejor. Sin Cristo todo será un enredo y al fin quedarás aprisionado. Pero si aún estás aprisionado, jovencito o adulto, Jesús te abre la prisión. Sal. Jesús como puerta se pone para que salgas y recibe a Jesucristo. Y creyentes, crean más en Jesucristo, porque es nombre que es sobre todo nombre. Y es en el nombre de Jesucristo que podemos echar fuera demonios y sanar enfermos. Recibe ahora el arreglo divino. Recibe ahora por la sangre de Cristo limpieza de todos tus pecados, de todas tus culpas, de toda tu incapacidad. Recibe la sustancia divina, la reparación total por la sangre de Cristo, para que puedas ser ahora instrumento a la gloria de Dios. Y recibe liberación y recibe la unción para que puedas llevar la bendición del Señor por todos lados. Y todos ahora levantemos los brazos y demos gloria al Padre, a Jesucristo, el Salvador y amigo, y al Espíritu Santo que ahora mismo se mueve, rompiendo cadenas, rectificándolo todo, arreglando todo, reparando todo lo que se ha dañado en el camino, renovándolo todo para que funcionemos como hijos responsables en una misión final, respondiendo no a las presiones de nuestro alrededor,
sino a la influencia poderosa del Espíritu Santo que desciende ahora mismo. Recibe ahora mismo el Espíritu de Dios que ahora mismo invade tu vida. Espíritu Santo, toma esas vidas, sopla sobre esas vidas ese poder para que se cumpla la misión y Cristo sea glorificado y honrado. Gloria a Dios. Y los enfermos reciban sanidad ahora mismo. Reciban ahora mismo por la activación del poder de Dios como río divino que fluye limpiando todo lo que ha dañado la enfermedad y el pecado. Libres en el nombre de Jesús. Créelo en tu corazón y confiésalo con tu boca y declara la liberación que en Cristo has recibido. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano Jiménez. Aleluya. Gracias. Dios siga bendiciendo a la hermana Verónica y a su familia. Gracias, hermano. Gracias por bendecirnos en estos Gloria a días. Dios usándolo. Nunca me voy a olvidar, noche tras noche las almas corrían al altar. No caminaban, sino que corrían. Corrían llorando a entregar sus vidas a Cristo. Dios le bendiga, hermanos. Hasta el siguiente programa. Nos vamos con mucho gozo y con mucha bendición de parte del Señor. Gloria a Dios.